El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosas, blancas, como una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gustos estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se transformó entonces una nube que los subió que los cubrió con su sombra. Y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús le mandó que no contaran a nadie lo que había visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí que qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Por la palabra de este santo evangelio se han perdonado nuestros pecados. Siéntense un momentito, por favor. Las lecturas de hoy nos invitan a nosotros, de cierta manera, a confiar en el plan de Dios. Nos invita a nosotros a dejar a un lado ese control que tenemos nosotros en nuestras vidas. Nosotros queremos siempre tener el control de todo. Queremos llevar las cosas a nuestra manera. Y a veces, cuando hacemos eso, hasta le quitamos el lugar de Dios. Ponemos a un lado la oportunidad de recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. La lectura de hoy la primera lectura de hoy es una lectura que realmente no quisiera ningún padre o madre estar en la situación en que estuvo Abraham. Es en la Biblia y en toda la historia el único momento en que Dios pide un sacrificio humano. Es el único momento en que Dios pide un sacrificio humano. Abraham, un hombre que ya tenía 100 y pico de años, cuando tuvo su primer hijo, cuando tuvo a Isaac, su madre que ya la daban por estéril y él también bien mayor. Este fruto que es es un hijo milagro, como decimos nosotros. Y el Señor te está prometiendo a ti que dice: oye, te voy a dar la descendencia, una multitud de hijos vendrán desde ti. Y entonces viene y te pone en esta prueba. Y te dice: ok, vamos a ver cuánto tú me amas, cuánto estás tú dispuesto a ofrecer por el amor que me tienes, por la confianza que me tienes. Te voy a quitar lo más amado, te voy a pedir lo que más quiere. Y le pide su hijo. No solamente que se lo pide, sino que se lo pide en sacrificio. Tú tener que coger un cuchillo para matar a tu propio hijo.
Oye, es fuerte. ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a ofrecerle a Dios? ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos de darle algo realmente valeroso, algo que valga la pena, algo que nos cueste? ¿Cuánto estamos nosotros dispuestos a darle al Señor? Y en ese dar, ¿confiamos en su palabra? ¿Confiamos en Él? Se nos hace difícil, hermanos y hermanas, muchas veces desprendernos hasta de lo mínimo. Se nos hace difícil. Se nos hace a veces difícil de nosotros poder empezar este proceso de conversión que tanto tú como yo debemos de vivir. Preferimos muchas veces seguir embarrándonos en el pecado. Y nos acostumbramos tanto al hedor del pecado que nos acomodamos. Nos quedamos allí. Y nos volteamos. Me llega a la mente los chanchos, los puercos, los cerdos. Cómo se revuelcan en sus propias heces en la suciedad. Tú lo ves que se arrancan y vuelven y se tiran del otro lado y vuelven como nada. A veces nos pasa eso, mis queridos hermanos y hermanas. Nos revolcamos en la inmundicia de nuestros pecados, de nuestras bajezas. Pero es porque no queremos ofrecer aquello que nos cuesta. Aquello que requiere dolor de nosotros, un sacrificio. Pero se nos hace difícil. No, es que yo me siento tan bien, sé que estoy en una relación que no es, pero me siento tan bien. Pero tampoco haces el empeño de hacer las cosas correctas. Nos embriagamos en ciertos tipos de vicios simplemente por sentir un poquito de, no sé, para no juzgar, sentir un poco de alegría, para sentir un poco de satisfacción. Y aún así, sabiendo que está mal, caemos. Y lo hacemos. Y llega un momento dado que lo sentimos como que es normal, es natural. Hoy en nuestras sociedades hay muchos de estos daños. Muchas de estas cosas que ya nos las venden como que son naturales, como que es algo normal, pero no es normal. El pecado no es normal. El pecado es pecado. Y el pecado nos aleja de la gracia. Y el pecado nos aleja de ese misterio de salvación. Y con el pecado nosotros tiramos por el suelo la dignidad que hemos adquirido a través de ese sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Y no es justo, porque Él lo hizo por amor. Y es un plan que no viene siendo inventado, que viene de un día a otro. Si ponemos atención a esa primera lectura, Jesús, Dios, ya viene preparando a la humanidad para lo que iba a pasar con Jesús. Le pide a Abraham, su hijo, que lo sacrifique. Le pide al propio hijo que cargue la leña donde iba a ser asesinado y luego iba a ser también cremado. ¿No les recuerda eso algo a ustedes? ¿No les recuerda cómo Jesús, el Hijo de Dios encarnado, cargó también con el madero, con esa cruz, por amor? Y el niño obediente, sí, Padre,
cargaba su leña. Sí, padre. ¿Y dónde está el cordero? Dios proveerá, le dice a Abraham. Y manda a Dios a los ángeles. Y ve cuán fuerte fue la fe y la confianza de Abraham, que lo dejó a un lado. Dijo, no hagas daño en contra de tu hijo. Y proveyó el cordero para ese sacrificio. Jesús viene con esta misión. Dios nos preparó para que nosotros, 2000 años antes de que pasara esto, ya Dios hace que pase esto con Abraham y su hijo, preparándonos. Nosotros no somos una iglesia que por decir, ya somos formados, somos una iglesia. Es una iglesia que viene formada desde la concepción de Dios. Todo tiene significado, todo tiene un significado en nuestra iglesia. Y vemos también cómo nosotros vemos que la misma montaña donde Abraham llevó a su hijo, es la misma montaña donde fue crucificado Jesús. La misma montaña en Jerusalén. Es así como que nosotros a un barrio le pongan un tiempo se llamó de una manera y en otro momento se llamó de otra. La misma montaña. Cómo Dios va actuando en nuestras vidas. Y vemos nosotros cómo el Señor también en el Evangelio hoy nos invita el Señor a decir, a que confiamos todavía más. Prepara a sus discípulos, los mismos 3 discípulos que tuvieron con Él en este momento de la montaña santa, fueron los mismos que estuvieron con Jesús allí, en su crucifixión. Que lo podemos nosotros contactar a través de los evangelios. Una cosa importante antes de proseguir es que vemos acá montañas, las lecturas. Es importante nosotros recordar que Dios siempre era reconocido y aparecía en las montañas. Se le apareció a Moisés en la montaña, se le apareció a Abraham en la montaña. Y ahora Jesús viene a Elías, se le presentó en la montaña, en una cueva. Viene ahora y se le presenta, viene Jesús y se transfigura. Y entre él está Elías y está también Moisés. Y estos 2 personajes que vemos aquí son los únicos que han tenido ese encuentro con Dios, pero que tampoco pudieron hacer mirar a Dios. Moisés fue imposible de mirar a Dios, ver el rostro de Dios. Señor, no puedo mirar tu rostro. Y lo que vio fue un esplendor de la espalda, de algo, de un lado, de lo que era ese inmenso Dios. La luz era tan fuerte, la presencia de Dios, que aún Moisés, luego de aquello, fue transfigurado. Se le veía esa presencia de Dios en él. Igual a Elías. Pero es acá, en la persona de Cristo, del Dios encarnado, que ahora ellos pueden ver el rostro de Dios en la presencia, en el rostro de Cristo. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de nosotros ponerle un rostro que viene de ti y de mí, que se asemeja a nosotros. O que nosotros nos asemejamos a Él, porque nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Se transfigura el Señor y viene a darle ese poquito, como viene preparando a sus apóstoles para decirle, mire, esto es lo que va a ser la gloria de Dios. ¿Cómo que dijeron los apóstoles? Oye, qué bien se siente aquí, vamos a hacer 3 chozas. Estaban abrumados. Pero vieron cómo la ropa de Jesús se transformó en blanco que no se puede lograr.
divinidad. Cuando nosotros vamos a ser bautizados, nos revisten en ropa blanca. Cuando nosotros morimos, que nos traen acá a la iglesia, ¿qué le ponemos nosotros encima al sófago, al féretro? Le ponemos una ropa blanca. En esa resemblanza de pureza, de divinidad, de salvación. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús viene preparando a sus apóstoles diciéndole, mira, es cierto que voy a morir, que voy a padecer, pero esto no será el final. Vendrá la gloria. Yo soy un Dios verdadero. Y cuando aún así él decía a Jesús, yo voy a morir y resucitaré, los apóstoles no entendían eso. ¿Por qué? Porque para los judíos la resurrección se iba a dar era en el día final. Pero Jesús tiene un adelanto acá. Y ellos no entendían claramente eso hasta que ya luego miraron y pudieron ver cómo ese momento de Jesús haberse transfigurado le dio a ellos la oportunidad de aumentar su fe. No digan esto a nadie hasta el día en que yo parta. Y vemos ahí otro enlace importante que debemos de nosotros tener, mis queridos hermanos, es la asunción de Jesús. Este misterio de salvación se completa con, sí, la muerte y la resurrección del Señor, pero con la asunción. Cuando Jesús es elevado, se lleva este cuerpo humano nuestro, se lo lleva. Y es presentado este hermoso sacrificio, la complementación de este hermoso sacrificio en la cruz por la redención tuya, por mi redención, para darnos a nosotros la oportunidad de salvación, es completado cuando Jesús sube al cielo y es presentado esta ofrenda al Señor. Hoy este tiempo es un tiempo que nos manda a nosotros reflexionar, a nosotros también prepararnos para la Pascua, porque si bien es cierto que vamos a sufrir, que vamos a caminar con Jesús en el sufrimiento, que estamos nosotros ya sufriendo de una manera personal, con cada uno de nuestros tormentos, con cada uno de nuestros problemas, el Señor nos dice, no creas que estoy lejos de ti, porque a veces es la tendencia que nosotros tenemos. Cuando estamos pasando alguna tribulación, pensamos, Dios se ha olvidado de mí, Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Todos, como cristianos, estamos llamados a pasar tribulaciones, a pasar momentos de dificultad y de pruebas. Somos nosotros los que debemos de alimentar nuestra vida espiritual, a través de la oración, a través de los sacrificios, a través de nosotros desprendernos de las cosas materiales y vanas de este mundo y confiar en Él. Para cuando lleguen esos momentos, ser como aquellos soldados que están entrenados, que están preparados para la batalla y dar la batalla. No como nosotros hacemos, nos echamos por el piso. Oh, Dios ya no me quiere. Esto nada más me pasa a mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos olvidamos que nosotros como cristianos, nuestra salvación está basada en el sufrimiento. Y si usted se le olvida, oiga, miren esto, ahí, ese vía crucis, esa pasión. Todos esos momentos en que Jesús se cayó, pero no se quedó en el suelo, se levantó. ¿Por qué? Por amor.
Así que vamos a nosotros a pedirle al Señor que en este tiempo de Cuaresma nos ayude a nosotros a poder centrarnos un poco en nosotros. Centrarnos en nosotros en el sentido de ver cuáles son aquellas cosas que debemos mejorar. Cuáles son aquellas cosas que debemos nosotros de sacarla. Hacer cambios radicales en nuestras vidas. Hacer sacrificio que de verdad no cueste. No haga cosas superfluas. Así yo doy. No voy a dar tanto porque la redención de mis pecados, doy tanto a fulanito o a aquello. Voy a ayudar en aquello. Pero estás tú lidiando con tu propia persona. Estás tú mirándote cuáles son esas debilidades que te llevan al pecado. Y que tú de una resurrección digas, yo voy a trabajar en esto. Yo tengo que trabajar en esto. Porque soy débil ante quizás las mujeres. Soy débil quizás ante el alcohol. Soy débil quizás ante la comida. Soy débil quizás ante el dinero. Soy débil quizás ante tantas, a la promiscuidad. Son tantas las cosas que nosotros debemos de mirarnos, de examinarnos y de una buena vez hacer ese propósito de enmienda, de decir, quiero transformación, Señor, transfigúrame, cámbiame, renuévame, sana mis heridas, libérame de este yugo del pecado que llevo y que me estoy acostumbrando a él y que me revuelco día a día. Y el Señor no te dice que sea perfecto. Te dice que si caes, que sepa levantarte, que vuelva a Él, que venga ante Él y diga, Señor, yo confío en ti, yo te amo, sin ti no soy nada, perdóname, Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame a ser mejor persona, mejor cristiano. Pero debe de nacer de nuestros corazones, hermanos, de nuestra disponibilidad, de nosotros ver que Dios actúa en nuestras vidas en cada uno de nuestros momentos. Que Él no nos abandona. Por más difícil que veamos las cosas, Él siempre está ahí. Pero debemos dejarnos transformar, transfigurarnos con ese poder que viene desde Él, que viene desde Dios. Así como intercesor que Él es. Cuando nos acerquemos a comulgar su cuerpo y su sangre en este día, pidámosle al Señor esa transformación. Que esa luz que es Él, que es paz, que es amor, que es misericordia, que es regocijo, pues se irradie en ti, en tu persona. Y que de la misma manera que tú quedes transformado, puedas tú transformar a los demás. Que así sea.